El tema del día de hoy es: los milagros aún no terminan. Juan 15:16. Ya los textos están, lo va a poder ver en la pantalla para que no pierda la hilación. Juan 15:16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tomen asiento, por favor. Uno de los más grandes errores de aquellos que leen la Biblia, uno de los más grandes errores es creer que los milagros de Dios ya terminaron. Es que bueno, gloria a Dios, mira, tremenda palabra de Dios, y creo que ahí terminó. Y uno de los más grandes errores de las personas que leen la Biblia es creer que los milagros ya terminaron. Al contrario, siguen ocurriendo. Usted al abrir sus ojitos, al despertar, ahí ocurrió un milagro. Al contrario, sigue ocurriendo. Ahora, quiero que entiendan esto, a todos los que me ven en redes también. Los milagros no suceden por un ministro particular. Los milagros no suceden por el pastor. Los milagros no suceden por la hermana tal o el hermano tal o el conferencista internacional. No hay un ministro particular que haga suceder los milagros. Los milagros son respuestas a nuestras oraciones. Los milagros son respuestas a nuestras peticiones. Pues una hermana me dice: pastor, el día de ayer, viernes, mi papá va a postular un trabajo. Mi papá ya es mucho mayor de edad y no sé, él no maneja un currículo vitae con certificados de trabajo. Por favor, le pido petición de orar, le pido que ore por él. En ese instante me pongo a orar por el varón. Al rato me llama la hermana: pastor, ya le dieron el trabajo a mi papá. Eso no sucedió por mí ni por la hermana, es una petición que le hicimos a Dios. Y pastor, entonces, ¿por qué siguen los milagros? ¿Por qué siguen existiendo los milagros? ¿Por qué suceden los milagros? ¿Sabes por qué suceden los milagros? Por la gracia de Dios. ¿Saben por qué suceden los milagros? Porque Él nos ama. Desde la eternidad. Y Él siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso sigue ocurriendo. Nadie puede atribuirse la ocurrencia de los hechos maravillosos, ya que los milagros provienen de Dios. Nadie puede atribuirse los milagros, sino que los milagros provienen de Dios. Los milagros de Dios no terminan. El ministerio del Señor Jesús estuvo marcado no solamente por la predicación de buenas nuevas, sino también estuvo marcado por ¿qué cosa? Por la salvación y también por los milagros. Siempre donde estaba Jesús sucedían milagros. Siempre. No solamente Él predicaba la palabra de Dios, no solamente Él predicaba la palabra de salvación, siempre sucedían milagros. Mateo 11, del 4 al 5, lo puede ver en la pantalla. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosas son, hermanos? ¿Qué dice el versículo 5? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso no es todo. Usted puede leer en Juan 2:23 también. Dice:
estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa, las señales que él hacía. ¿Te estás dando cuenta? No solamente Jesús predicaba, sino que siempre hacía milagros. Y dice la Biblia, hace un momento leíamos, que los ciegos podían ver, que los leprosos eran limpiados, los cojos podían andar, los sordos podían oír. No importaba si era de nacimiento o no. No importaba cuántos años tenía. Si estaba Jesús, había un milagro. Los milagros avivan la fe, incluso de aquellos que aún no creen. Los milagros avivan la fe, incluso de aquellos que aún no creen. En Marcos 9:2 usted puede leer la Biblia. Dice la palabra de Dios. Y sucedió que le trajeron, ¿qué cosa? Mateo 9:2. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Qué le trajeron? Un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Juan 10, del 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Mas si las hago, aunque no me creeréis, creeréis a las obras. Creed a las obras. Si no me crees a mí, crea a las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en él. Algo que puede aumentar la fe de los hermanos es ¿qué cosa? Ver los milagros. Hace días veíamos al hermano Iván ahí con su venda y todo así. Y ya no lo veo con su venda, ahora lo veo con su Biblia. Y eso es para poder nosotros ver la gloria de Dios en su vida, ver la gloria de Dios en su familia. ¿Saben? Y Jesús decía, si no me creen que yo soy, no me creen, vean las obras que el Padre está haciendo, vean las señales. Juan 14:11 dice la Biblia, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme en qué cosa, por las mismas obras. Si no crees en mí, mira las obras. Por eso digo que los milagros avivan la fe aún de aquellas personas que no conozcan a Cristo, y si ven un milagro, definitivamente va a avivar su fe de ellos. Los milagros, ¿saben? Dios respalda la palabra proclamada con milagros. Dios respalda la palabra proclamada con milagros. Juan 3:2 dice la Biblia, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué cosa? Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Te estás dando cuenta que los milagros Dios los respalda? Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿qué cosa? Las mismas obras que yo hago. ¿Qué cosa hacen esas obras? Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esas obras dan testimonio de mí. Hechos 2:22, la Biblia dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Los milagros abren la puerta para la proclamación del Evangelio. Los milagros abren la puerta para poder proclamar el Evangelio. En Hechos 5, del 12 al 14, usted puede leer conmigo, dice la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles, ¿por la mano de quién? De los apóstoles. ¿Qué había por la mano de los apóstoles? ¿Qué se hacía? Se hacían muchas señales, no se dice señales, se hacían muchas señales. ¿Y qué más? Y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de los hombres como las mujeres. Vaya por favor a Hechos 9, del 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía, ¿cuántos años, hermano? 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó? ¿Te estás dando cuenta? Pues es importante que los milagros abren la puerta para que la gente pueda conocer a Jesús. Cuando Pedro llega a un lugar, ve a un hombre que se llama Eneas, que lleva 8 años en cama, pues era paralítico. Los que alguna vez han estado en cama, ya saben, 1 mes o 2 meses nos hemos desesperado. Ahora imagínate este hombre que estaba 8 años en cama, no solamente con la enfermedad de ser paralítico, sino con las frustraciones y todo lo que sentía. Pedro, cuando se acercó, no dijo: oye, ¿y qué tal? No. Pedro dijo: es momento de que te levantes. Jesucristo te sana. Levántate, pero no me dejes así desordenado, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Eso no es todo, hermano. Hay algo más tremendo todavía, del 36 al 42. Ahí nomás, seguimos, baje un poquito más. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita era Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Sabe lo que hacía Dorcas? Siempre hacía, ¿qué cosa? Buenas obras. ¿Está entendiendo? Ahí dice la Biblia. Ella abundaba en buenas obras y daba limosna y todo lo demás. Y aconteció que en aquellos días, ¿qué pasó con Dorcas? Enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaban cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas. Pedro estaba rodeado ¿de qué cosa? De todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? ¿Te acuerdas de esta acción, no? Jesús también lo hizo, ¿te acuerdas? Yo no puedo estar en un lugar donde todos están así. Por favor, esperen un ratito afuera. Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dando la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos, ¿qué cosa? Creyeron en el Señor. ¿Te estás dando cuenta?
Los milagros no terminaron con los primeros apóstoles. Usted puede leer en Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 15:12, la Biblia dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿A quiénes? Entre los gentiles. Romanos 15:19 sigue: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 1 Corintios 2:4, la Biblia dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con qué cosa, demostración del Espíritu y de poder. Mis palabras no fueron mi conocimiento, sino fue demostración del Espíritu y del poder. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿Te estás dando cuenta? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dios responde a nuestras oraciones con milagros. Dios responde a nuestras oraciones con milagros. Buena parte de los milagros que ocurren son respuesta ¿a qué cosa? A nuestras oraciones. Muchos queremos un milagro, pero no queremos orar. Los milagros son respuestas a las oraciones. Segunda de Crónicas 7:14, usted lo sabe de memoria: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué cosa? Y orare, ¿y qué más? Y buscar en mi rostro, ¿y qué más? Y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Los milagros ocurren como respuesta de nuestras oraciones. Cuando pecamos, levantamos barreras al mover de Dios. Cuando usted y yo peca, levanta barreras al mover de Dios. Salmo 66:18, la Biblia dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Salmo 66:18, lea, encuentra, hermano, amado hermano, si no lo encuentra está en la pantalla también. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice David? ¿Está entendiendo? El Señor no me habría escuchado. David dice: si yo hubiera mirado el pecado, si hubiera hecho pecado, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59:2, la Biblia dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tu pecado, nuestro pecado, ha hecho división entre Dios y nosotros. Y no solamente eso, sino que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que Dios nos oiga. Si nos movemos en el plan de Dios, los milagros ocurren sencillamente. Si usted y yo se mueven en el plan de Dios, los milagros ocurren. Marcos 16, del 15 al 18. La Biblia dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Está entendiendo? Esto es una promesa que el Señor te dio. Estas señales seguirán a quienes, a los que creen. ¿Qué señales les seguirán? Que en el nombre de Jesús pueden echar demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán en las manos serpientes, y si van a beber cosa mortífera, no les hará daño. Sobre enfermos pondrán las manos, y estos enfermos sanarán. Marcos 16:20 dice la Biblia: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confiaron, Marcos 16:20, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Pastor, ¿cuáles son los propósitos de Dios para que sucedan milagros? ¿Por qué Dios obra y aún sigue haciendo milagros? Dios obra milagros porque Él nos ama. Dios hace milagros en nuestras vidas porque Él nos ama. Usted puede leer en Mateo 14:14, cuando en la Biblia dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ellos. Y como tuvo compasión de ellos, ¿qué hizo Jesús? Sanó a los que ellos estaban enfermos. Por eso hace milagros el Señor, por eso hay sanidad, porque Él tiene compasión de nosotros. Dios obra milagros porque Él nos ama. Dios reafirma a través de los milagros que Jesucristo es su Hijo. Dios usa los milagros para reafirmar también que Jesucristo es su Hijo. Mateo 9, del 2 al 7, te lo voy a leer. Mateo 9, del 2 al 7. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate o anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Juan 10, 36 al 38. A que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfema, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los milagros confirman la resurrección de Jesús. Los milagros confirman la resurrección de Jesús. Eso usted lo puede leer en Hechos 3, de 6. Hechos 3, 6, dice la Biblia. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vaya al versículo 12, por favor, hasta el 16.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, ¿qué cosa? Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa santidad en presencia de todos vosotros. Vaya por favor a Hechos 4, del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Los milagros, ¿qué cosa? Gloria a Dios, sigamos. Los milagros atraen personas para escuchar el Evangelio. Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. En Juan 6:2 usted puede leer y dice: y le seguía gran multitud porque veían qué cosa, las señales que hacía en los enfermos. Los milagros atraen a personas a escuchar el Evangelio. Hechos 8, del 6 al 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué cosa? Salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vaya por favor a Hechos 9, del 32 al 35, que lo hemos leído, pero quiero leerlo una vez más para aquellos que se olvidaron ya. Hechos 9, del 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lidia, y allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pero era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué Dios sigue haciendo milagros? Porque los milagros glorifican a Dios. ¿Por qué Dios sigue haciendo milagros? Porque los milagros glorifican a Dios. Lucas 18, 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué cosa? Dio alabanzas a Dios. Cuando el pueblo vio ese milagro, comenzó a alabar a Dios, dice la Biblia. ¿Por qué Dios sigue haciendo milagros? Porque los milagros afianzan la influencia en los ministerios. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd.
estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado, que Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los milagros forman parte del plan eterno de Dios para la humanidad. Los milagros forman parte del plan de Dios. Lucas 5, 12 al 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, está en mis planes sanarte, está en mis planes limpiarte. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y aquí es donde fundamentamos nuestra fe en Dios a través de los milagros también. Porque la sanidad es parte del pacto de Dios con la humanidad. La sanidad es un pacto que Dios ha hecho conmigo. Usted puede leer en Éxodo 23, 25, que dice la palabra de Dios. En Éxodo 23, 25, dice la Biblia: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Está entendiendo? Esto es una promesa que Dios te ha regalado. Esto es una promesa que Dios te ha dado. Si a Jehová tu Dios sirves, Él bendecirá tu pan y tu agua. Y no solamente eso, sino lo que va a hacer es quitar toda enfermedad en medio de ti. Con su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús aseguró nuestra sanidad. Con su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús aseguró nuestra sanidad. Usted puede leer en Mateo 8, 17 lo que dice la palabra de Dios. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó, ¿qué cosa? Nuestras dolencias. Con ese sacrificio, el Señor Jesús aseguró nuestra sanidad. Él se llevó nuestras enfermedades y Él se llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Con su sacrificio en la cruz, el Señor aseguró nuestra sanidad. La sanidad acompañó en el ministerio terrenal de Jesús. La sanidad siempre acompañó en el ministerio de Jesús. Todo enfermo que venía a Jesús era sano. Mateo 8, 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a algunos enfermos. Sanó a todos los enfermos. Mateo 12, 15, la palabra de Dios dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le seguía mucha gente. ¿Y qué dice la Biblia, amados hermanos? ¿Está entendiendo? Lucas 6, 19, y toda la gente procuraba tocarle,
Poder salía de él. ¿Y qué dice la Biblia? Y sanaba a todos. Lucas 4:44, la Biblia dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. No hay nadie que haya tenido un encuentro con Jesús que haya quedado enfermo. Jesús siempre sanaba absolutamente todo. Te leí 4 versículos donde tú leíste que siempre decía, y Jesús sanaba a todos. La sanidad formó parte de la comisión del Señor Jesús para cada uno de nosotros. Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La sanidad formó también parte de la comisión que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y para terminar, Dios seguirá sanando a la humanidad. Número 23, 19, la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Él no puede arrepentirse, él no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios sigue moviéndose con poder en medio de su pueblo. Por ese motivo, a diferencia de lo que piensan muchas personas, los milagros siguen ocurriendo. E incluso podríamos pensar que ocurren más que nunca. En las Escrituras hallamos abundantes respaldos y referencias para afirmar que el Señor responde con poder a nuestras oraciones.